Si hay algo que despierta nostalgia y felicidad en casi cualquier persona, son las gomitas. Pequeñas, coloridas y con esa textura elástica que parece jugar en la boca, son uno de los dulces más populares del mundo. Pero detrás de su apariencia inocente hay un proceso sorprendentemente complejo, donde la química, la precisión y la creatividad se combinan para crear millones de unidades cada día. Bienvenido a Así se hace, el canal donde descubrimos el detrás de los objetos que usamos y comemos todos los días. Aunque existen muchas variedades, la base de toda gomita comienza con un ingrediente esencial, la gelatina. Este compuesto, obtenido de proteínas naturales, es lo que le da esa consistencia característica, elástica pero firme, que se derrite suavemente con el calor del cuerpo. La cantidad de gelatina en la mezcla define si una gomita será más suave o más resistente al morderla. Además, su naturaleza termorreversible permite que se derrita y solidifique una y otra vez sin perder sus propiedades, algo vital para mantener la textura perfecta durante todo el proceso. Sin embargo, la gelatina en sí no tiene sabor ni color, por lo que se mezcla con otros ingredientes que le aportan dulzura, brillo y aroma. Entre ellos, el azúcar es el protagonista. Dependiendo del tipo de receta, se usa sacarosa, extraída de la caña o la remolacha, jarabe de maíz o fructosa, esta última mucho más dulce. Cada tipo aporta una textura distinta, la sacarosa da firmeza, mientras que el jarabe de maíz evita que los cristales de azúcar se formen y arruinen la suavidad del producto. Esa combinación es la que hace que una gomita sea flexible, húmeda y, sobre todo, deliciosa. Pero la dulzura no lo es todo. Para crear sabores intensos, se añaden concentrados naturales y esencias artificiales que reproducen el gusto de frutas, miel, melaza o incluso jarabes de arce. Los aromas sintéticos también juegan un papel clave. Compuestos como el etilcaproato o el metilantranilato se utilizan para recrear sabores cítricos, ácidos o tropicales que hacen tan irresistibles a las gomitas. Y para potenciar esa sensación, se agregan ácidos como el cítrico, el láctico o el málico, que aportan el toque ácido característico que equilibra el dulzor. El color es otra parte esencial. La gelatina pura tiene un tono amarillento muy pálido, así que los fabricantes utilizan colorantes alimentarios, tanto naturales como sintéticos, para dar vida a una gama casi infinita de tonalidades, desde el rojo brillante de la fresa hasta el verde limón o el azul eléctrico. Cada lote se ajusta para que las gomitas no solo sepan bien, sino que también luzcan apetitosas. Por último, algunos ingredientes especiales como aceites vegetales, ceras naturales o glaseados se añaden al final para dar ese brillo inconfundible y evitar que se peguen entre sí dentro de la bolsa. Ingredientes como la cera de carnauba, el aceite de coco o la laca alimentaria crean una capa casi invisible que conserva su frescura y las hace lucir perfectas. Todo este conjunto de materias primas se prepara cuidadosamente antes de comenzar la etapa clave, la mezcla o compounding, el punto donde los ingredientes se combinan y comienza la verdadera magia de la fabricación de gomitas. Una vez que todos los ingredientes están listos, comienza la fase más importante del proceso, la mezcla. En grandes tanques de acero inoxidable, los operarios vierten el jarabe de azúcar, la gelatina y los aromatizantes. Este paso, conocido como compounding, requiere precisión milimétrica, ya que cualquier variación puede alterar la textura final. Dentro del tanque, agitadores mecánicos mantienen el movimiento constante mientras el calor derrite la gelatina y homogeniza la mezcla. Es en este punto donde las gomitas adquieren su consistencia viscosa y brillante, lista para pasar a la siguiente etapa. Cuando la mezcla alcanza la densidad adecuada, se somete a controles de calidad. Se verifica la temperatura, el nivel de humedad, la proporción de sólidos y la transparencia. Si todo cumple con los estándares, el líquido azucarado pasa a una de las máquinas más fascinantes de toda la fábrica, la Mougal o máquina de moldeo con almidón. Esta enorme estructura automatizada es el corazón de la producción de gomitas. Su función es dar forma, enfriar y secar millones de piezas con una precisión que roza la perfección. En su interior, bandejas llenas de almidón actúan como moldes naturales. El almidón cumple tres propósitos: evita que las gomitas se peguen, les da estabilidad mientras se enfrían y absorbe la humedad sobrante para lograr la textura exacta.
El proceso comienza cuando la mezcla líquida se bombea dentro de la mogul. En la parte superior, un sistema de boquillas distribuye pequeñas porciones del producto dentro de los moldes, creando cientos de figuras a la vez, ositos, gusanos, frutas o cualquier forma que el fabricante elija. Cada molde está hecho de una capa uniforme de almidón que se compacta, se nivela y se estampa con precisión milimétrica antes del llenado. Una vez depositada la mezcla, las bandejas avanzan lentamente por un circuito de enfriamiento y secado. Aquí, las gomitas permanecen entre 18 y 24 horas a temperatura controlada, mientras el almidón extrae el exceso de humedad y permite que el azúcar se cristalice ligeramente en la superficie. Este equilibrio entre humedad y firmeza es lo que diferencia una gomita perfecta de una demasiado blanda o quebradiza. Mientras tanto, el almidón usado se recupera para volver a emplearse. Primero se separa del molde mediante vibraciones y chorros de aire comprimido, luego se limpia, se seca y se tamiza para eliminar cualquier residuo antes de regresar a la máquina. Este ciclo cerrado reduce los desperdicios y mantiene la eficiencia del proceso. Cuando las bandejas finalmente completan su recorrido dentro de la mogul, las gomitas están listas para emerger del almidón. El resultado, miles de pequeñas figuras translúcidas, aún tibias, que conservan ese aroma dulce que inunda toda la fábrica. El siguiente paso será darle su acabado característico, un toque de brillo, suavidad y empaque que las convertirá en el producto que todos conocemos. Una vez que las gomitas han pasado más de 20 horas dentro de la mogul, llega uno de los momentos más esperados, el desmolde. Cada bandeja, aún cubierta con una fina capa de almidón, es retirada del sistema de secado y colocada sobre cintas transportadoras que las llevan a una sección vibratoria. Allí, un sistema de aire a presión y tamices giratorios separa con suavidad el almidón de las gomitas, devolviendo el polvo a los contenedores donde será limpiado y reutilizado para un nuevo ciclo de producción. Lo que queda son miles de pequeñas piezas con forma definida, pero todavía opacas y algo rugosas. No es el producto brillante y tentador que vemos en los estantes. Para llegar a ese punto, necesitan pasar por una última transformación, el abrillantado. Las gomitas son trasladadas a grandes tambores rotatorios, conocidos como drums, donde giran lentamente durante varios minutos. Dentro de cada tambor se añade una fina capa de aceites comestibles como el de coco o el de palma, junto con cera de carnauba o cera de abeja natural. Estas sustancias actúan como selladores, conservando la humedad interna de la gomita y creando ese brillo translúcido que las hace irresistibles a la vista. Además, este recubrimiento evita que se peguen entre sí durante el empaquetado y almacenamiento. En esta etapa, también puede añadirse un toque final de acidez o azúcar. Algunas fábricas espolvorean ácido cítrico o una mezcla de azúcar granulada para crear las famosas versiones aciditas o sour. En otros casos, se incorporan aromas adicionales mediante vaporizadores, lo que intensifica el olor característico de cada sabor. El aire de esta zona suele estar lleno de fragancias dulces, con notas de fresa, piña, manzana o cola. Cuando las gomitas ya lucen perfectas, comienza el proceso de inspección y clasificación. En una línea de transporte equipada con sensores ópticos, cámaras de alta velocidad revisan cada unidad en busca de imperfecciones. Las que no cumplen con los estándares se retiran automáticamente mediante chorros de aire, asegurando que solo las piezas de mejor forma y color pasen al siguiente nivel. Las seleccionadas avanzan hacia el área de empaque, donde cintas automáticas las pesan con precisión y las distribuyen en bolsas, frascos o cajas, dependiendo del destino del lote. Los sistemas de pesado industrial pueden llenar cientos de paquetes por minuto, calculando el contenido exacto al gramo. Cada envase recibe un sello hermético que protege las gomitas de la humedad y mantiene su textura elástica por meses. El empaque no solo cumple una función práctica, también es parte del atractivo del producto. En esta fase, se imprimen los logotipos, colores y diseños que identifican la marca, junto con los datos nutricionales y el código de trazabilidad que permite seguir cada lote desde la fábrica hasta el punto de venta. Todo el proceso está automatizado y monitoreado por sistemas digitales que garantizan la higiene y la precisión. Finalmente, las bolsas selladas se colocan en cajas de cartón que se apilan cuidadosamente en tarimas.
Estas se envían a los centros de distribución, desde donde las gomitas viajarán a supermercados, tiendas y máquinas expendedoras de todo el mundo. En solo unos días, ese producto que nació como una mezcla líquida en una cuba de acero se transforma en una avalancha de color y sabor lista para endulzar millones de momentos. Pero más allá de su aspecto juguetón, las gomitas representan uno de los logros más interesantes de la ingeniería alimentaria moderna. Su textura no es casual, está diseñada científicamente para ofrecer una resistencia exacta al morder, una elasticidad que produce placer al mascar y un equilibrio de dulzura que estimula la memoria gustativa. Cada detalle, desde la temperatura del jarabe hasta el grosor de cada figura, se mide y controla con precisión para garantizar que todas sepan igual, sin importar en qué parte del mundo se fabriquen. Así, cada vez que destapas una bolsa de gomitas y ves ese arcoíris brillante, estás sosteniendo el resultado de un proceso que mezcla arte, ciencia y tecnología. Un proceso que convierte simples ingredientes, azúcar, gelatina y color, en una de las golosinas más queridas de la historia. Y eso es lo que descubrimos hoy, en Así se hace.